Muy buenos días en esta rica mañana del lunes, enero 27 del 2025. Gracias al Señor por sus misericordias. En esta mañana estamos entrando al capítulo número 8 de Números. Bendita y alabada la misericordia del Señor. El Señor me avisa de que el portal está abierto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Sí, Dios mío, líbranos de todos los males, y no nos dejes caer en tentación, Señor. Permítanos estar libres de toda condición de pecado, de toda maledicencia, de todo aquello que nos lleve a caminar en niveles bajos de conciencia. Sé con nosotros en todo momento y manténnos despiertos, celando. Velad, dice el Señor. Amado de mi gloria, pon carbón encendido en mis labios, unge mi cabeza con aceite, toca mi lengua, Señor, para que sea expresada tu mensaje, tu palabra, conforme a tu voluntad y no a la mía, Señor. Que seas tú a través de mí, usando este instrumento para con todos aquellos que tú quieres alcanzar, para con todos aquellos a los que tú quieres llegar. Gracias, Señor. Benditas tus misericordias. En este día lunes estamos al segundo día de la semana conforme a las voluntades del Señor. Conforme al calendario gregoriano, se está en el primer día de la semana. Y nos podemos dar cuenta cómo el calendario gregoriano no se alinea con la estructura, con la palabra de Dios. Cuando observo el calendario gregoriano me doy cuenta que no se lleva el orden, la estructura, la base bíblica para haber conformado este calendario, puesto que el calendario gregoriano nos dice que un día de reposo es domingo, cuando la palabra dice muy clarito que el sábado es el día de reposo. Hay una controversia con eso. Y que Dios y su divina providencia juzgue todo lo que aquí hay que hacer. Y nosotros, para la gloria y honra del Señor, tratamos de estar en la estructura
en todo lo que el Señor nos está entrenando. El Señor nos está dando las bases para que con el estatuto y con el mandamiento, conforme a como Él lo dio en la antigua religión, en el Antiguo Testamento, nosotros nos podamos basar, nos podamos fundamentar, estructurar para alinear nuestras vidas con nuestro Abba. Él nos enseña, nos está enseñando cómo debemos de seguir cada cosa con el respeto que se merece. Bendita y alabada la misericordia del Señor, porque grande es en gran manera. El Señor me mostraba hilos de amor que se esparcían en los 4 cantones de la tierra para alcanzar a todos aquellos a los que Él está llamando y es una cosa particular que le está ocurriendo a todos los elegidos. Y es porque hay un llamado especial, hay una separación especial. Todos los elegidos están experimentando un llamamiento especial. Están entrando a la misión porque Dios está despertando desde muy temprano. Está llamando muy temprano para que estemos prestos, estemos listos y estemos en oración. Porque estamos en tiempos de mucho altibajo. Pero todos aquellos que el Señor está separando, se están dando cuenta que cada día despiertan más temprano. Y hay una tarea específica por el llamamiento que se les ha hecho a cada uno de nosotros. Todos tenemos una labor para hacer con el pueblo de Dios, con ese remanente que Dios está separando, porque no los separa más nadie. Ningún ser humano separa al pueblo de Dios. Dios se encarga de separarlos. Eso no es que un ser humano va a cambiar, a transformar al otro. No es así. Ningún ser humano transforma al otro. Dios con su Santo Espíritu transforma las vidas de cada ser humano, de la humanidad. Dios llega a tu corazón y te toca. Sopla
con su Espíritu Santo en tu nariz y te llena. Y tú sientes ese toque especial de la mano de Dios. Y te sientes renovado, y te sientes bendecido, y te sientes liviano. Porque caminamos livianamente como que si no tocáramos el piso. Como que caminamos y no sentimos los pasos. Y es como que levitamos todo el tiempo. Y sentimos una elevación de la tierra de lo liviano que nos sentimos cuando estamos en el Espíritu Santo. Bendita y alabada tu misericordia, Señor. Hermosos seres de luz que escuchan estas palabras en los 4 cantones de la tierra, a donde Dios la quiere llevar, a donde tú crees que alguien necesita escuchar esa palabra y tú la envías. El Espíritu de Dios lo hace. El Espíritu de Dios te mueve. El Espíritu de Dios está soplando en tu nariz y te está llenando tan plenamente que hace que tú sientas en tu corazón que tu hermano se llene plenamente como también te llenas tú. Y hace que el mensaje se vaya, se esparza más allá, a uno más. Y de esa manera Dios nos va extendiendo como una red de luz, como un faro que alumbra toda tiniebla. Y es por eso que Dios es tan compasivo, tan bondadoso, tan amoroso con nuestras vidas. Porque Dios reargulle nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, lo mueve de tal manera que permite que saquemos de nosotros todo aquello que nos sirve, todo aquello que hemos venido arrastrando y que nos hemos dado cuenta que no funciona, que es como arrastrar un lastre, arrastrar una carga tan pesada que no nos deja caminar. Dios nos va mostrando con el don del discernimiento, nos va enseñando y nos va entrenando y nos va separando. Y eso es una separación en agrado en nuestro corazón, porque Dios nos deja tan livianos y nos permite caminar por otros lugares en donde sentimos tanta paz, tanta armonía, tanto gusto, tanto gozo, que no extrañamos para nada aquello que nos traía dolor, aquello que nos traía una angustia, aquello que nos traía una carga. Soltamos de tal manera que nos sentimos felices. Y salimos libres de esa atadura
con nuestra sonrisa en nuestros labios, con nuestras cabezas levantadas, con nuestros cuerpos erguidos, porque así camina todo el que tiene luz. Así camina todo el que tiene a Dios en su corazón. Todo aquel que empieza a ser renovado por el Señor suelta las cargas. Y el enemigo de Dios solo lo tiene que dejar ir, porque es más poderoso el que está en él que el que está en el mundo. Y el enemigo de Dios, el Satán, comprende, entiende que ese que va caminando allá tan feliz, tan erguido, tan levantada su cabeza, recibió un toque divino de Dios. Y ahora es una nueva criatura que Dios, en su infinita misericordia, ha perdonado y le ha soltado todas las cargas para que camine en libertad, en gozo, en alegría, y le ha dado de esa bondad en su corazón. Lo ha surtido de tal manera que esa persona está lista y presta para ayudar a otros, como faro que Dios ha encendido en los 4 cantones de la tierra. Dios nos lleva a lugares inimaginables y allí nos libera, nos permite caminar libres, tranquilos, pasivos, armoniosos, gozosos, abundantes, felices. Es muy hermoso caminar con el Señor. Y lo más lindo es que Dios va aderezando tu camino y va limpiando las espinas de tu camino. Y cuando llegamos a esos caminos, hemos recorrido mucho sufrimiento. Hemos recorrido dolor. Y todo esto que Dios permite que nosotros pasemos es para enseñarnos que cuando nosotros caminamos por ese tipo de caminos, por ese estilo de vida, es solo dolor y sufrimiento. Y nos permite pasar por ahí, aunque hermoso ser de luz, si tú te das cuenta, en medio de ese camino que Dios te permitió ir, siempre viste la mano de Dios sacándote, ayudándote, levantándote, esforzándote y no dejándote tocar fondo.
porque Dios te levanta de tal manera que tú dices, no hay retorno. Esta vida con Dios es mejor, es pacífica y bendecida y aquí me quedo. Y soltamos ese otro estilo de vida que para nada nos trajo bendición, que perdimos seres hermosos en el camino. Y Dios nos enseña y nos da ese tipo de entrenamientos para poder que nosotros permitamos a Dios despojarnos de lo que no nos sirve, de toda carga pesada que no necesitamos llevar en nuestros caminos. Es muy glorioso todo lo que el Señor nos enseña a través de todo ese camino. Que nos estaba trayendo en dolor y en maldición. A veces no entendíamos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Que yo no puedo surgir, que no puedo levantarme, que caigo en una y luego en otra y luego en otra. Y Satanás jugando con tu alma, con tus emociones, con tus pensamientos, no te dejaba levantar. Y siempre Dios ahí contigo. Hasta que tu boca, tu lengua lo invocó. Dios, ayúdame. Porque hasta cuando lo invocamos, es que Él viene a nosotros. Dios es un caballero. Y para Él llegar a ti, es que tú debes de invocarlo. Es que tú debes de llamarlo. Es que tú debes de pedir su ayuda. Porque si tú no pides la ayuda de Dios, Él no viene en tu auxilio. Porque Dios nos dio un libre albedrío que Él respeta. Todo ser humano sabe que Dios existe. Y algunos no lo llaman porque en sus vidas, desde sus nacimientos, no le conocieron. Nunca nadie les ha hablado de Él. Es por eso que todo este tipo de evangelización se hace. Porque Dios trae en sus elegidos el querer como Él hacer para hablarle, para que el mensaje llegue a toda criatura. Y es por eso que cuando escuchamos un mensaje, nosotros decimos, yo quiero que mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, mi sobrino, mi sobrina, mi hijo, mi hija, escuche este mensaje y se lo mandamos.
porque es la forma como Dios se manifiesta en medio de la oración por aquellos que nunca han escuchado su mensaje de salvación, de saneación para sus almas, de reconciliación para con Dios. Muchos dirán, ¿y qué hacemos con los ateos que no creen? Hay que tener misericordia, orar por los ateos que no creen, porque nadie les ha hablado. Porque los ateos que no creen, como la gente los llama, han pasado por tanto sufrimiento que ellos mismos se han preguntado, ¿pero existe un Dios? O sea, ellos saben que hay un Dios. ¿Y a dónde estaba ese Dios cuando a mí me acontecieron estas cosas? Y fue porque nadie en su casa les enseñó a dónde estaba ese Dios. Y ese Dios estaba opacado, entristecido en el corazón de esa misma persona y en el corazón de los miembros de la familia en esa casa. Y en el corazón de las personas que les aconteció algo desagradable. Cuando tú andas despojado de Dios, el enemigo de Dios hace contigo como Él quiere, porque Él piensa que tú le perteneces. Y te arruina. Recuerda que el Señor nos ha enseñado que con los deseos de la carne se arruina el alma. Y lo único que hay verdaderamente puro en un ser humano es el Espíritu Santo de Dios que respira en nuestra nariz día y noche para que nosotros podamos tener aliento de vida. Aun cuando el ateo diga, ¿a dónde está Dios? En el aliento de vida que respira y no se da cuenta. Ahí está Dios, sosteniéndolo, mostrándole, heme aquí. Pero tú no me ves, pero tú no me sientes, pero tú piensas que estás alejado de mí, pero yo estoy aquí. Yo no me he alejado de ti, mas tú alejado de mí vives porque nadie te ha enseñado que yo estoy en tu nariz, soplando aliento de vida día y noche. Entonces nunca Dios se ha apartado de nosotros y ha estado ahí fiel y verdadero. ¿Quiénes son los que se apartan de Dios? Los humanos. La humanidad es quien se aparta de Dios. ¿Te das cuenta? Bendita y alabada la misericordia del Señor por su amor, por su bendición, por su paciencia, por su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia en nuestras vidas para traer esos mensajes que alcancen las habitaciones de Dios en los 4 cantones de la tierra. Dios te dice,
entra al portal, porque yo estoy aquí. Nunca te he dejado, nunca te he abandonado. Siempre he estado presto y atento para tu llamada. Te he mostrado muchos caminos y no me has escuchado en ninguno. Entonces aquí estoy haciendo presencia y te llamo para separarte de lo que no te sirve en el caminar que te resta en tus días sobre la faz de la tierra. Ven conmigo. Y de esta manera entramos al capítulo número 8 de Números, cuarto libro del Pentateuco. Y habló Jehová a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile: cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas. Recuerda que el candelero tiene 7 lámparas, conforme a lo que Dios instruyó para hacer. Y fue hecho de esa manera, conforme como Dios lo instruyó. Las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Y Aarón lo hizo así, que encendió enfrente del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moshe. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moshe, así hizo el candelero. Y Jehová habló a Moshe diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y expíalos, y así les harás para expiarlos. O sea, Dios le está diciendo a Moshe que los consagre, que los separe para Dios a los levitas. Y dice el versículo 7: y así les harás para expiarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre toda su carne. O sea, afeitarse. Y lavarán sus vestidos y serán expiados, para que haya una limpieza en ellos total. Luego tomarán un novillo con su presente de flor
de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y el versículo 9 recita: y harás llegar los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Mira, le va a hacer a los levitas un llamamiento y todos serán testigos. Y cuando habrás hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Recuerda lo que se hacían los ancianos de la iglesia o del tabernáculo con los carneros que ofrecía el pueblo. Los ofrecían a Dios. Entonces aquí Dios está llamando a los israelitas que coloquen sus manos sobre los levitas, y de esa manera los van a ofrendar a Dios, los van a consagrar a Dios. Y ofrecerá, dice el versículo 11, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. ¿Te das cuenta? Cuando se coloca la mano sobre la cabeza, tú los ofreces. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. ¿Ves? Ahí está el sacrificio. Los israelitas colocan sus manos sobre los levitas para ofrecerlos a Dios. Y ahora los levitas colocan las manos sobre las cabezas de los novillos para ofrecerlos por expiación. Y el otro en holocausto. Recuerda que eran 2 novillos. Y el otro en holocausto. Jehová para expiar los levitas. Y harás presentar los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Los levitas aquí, bueno, quedan ofrecidos en ofrenda a Jehová. Así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. ¿Ves aquí? Porque Dios los consagra, los quiere en consagración para Él. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los expiarás, pues, y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son a mí dados los levitas de entre los hijos de Israel. Hay una bendición especial de los levitas
entre los hijos de Israel. En lugar de todo aquel que abre matriz, helos tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel, los primogénitos que abrieron matriz, Dios prefiere tener a los levitas. Porque si te das cuenta, Rubén abrió la matriz de Lea, que era su madre. Pero ¿qué hizo Rubén? Se echó con una de las siervas, con una de las criadas. Y esa criada la había dado Lea a Jacob, su esposo, para que le tuviera hijos, para que pariera hijos de ella. Y Rubén profanó el lecho de su padre. Entonces mira que tiene mucho sentido cuando Dios dice que de todo primogénito que abre matriz ha tomado a los levitas para él, de entre los hijos de Israel o de Jacob, que habla Dios de la misma persona, ¿verdad? Dios ha hecho nombramiento de todo un pueblo en el nombre de Israel, en el nombre de Jacob. Ha constituido todo un pueblo con las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus son los 12 hijos de Jacob, que parieron sus 4 mujeres. 2 mujeres que eran Lea y Raquel, y las 2 siervas de Lea y de Raquel, Bilha y Silpa. Cada una ofreció a su marido Jacob, ofreció su sierva, su criada, y ellas parieron hijos de él. Entonces, todos los hijos fueron 12. Realmente fueron 13 con Dina. Pero aquí Dios toma a los varones, ¿verdad? Y Dios dice de que de todos los primogénitos de Israel, Él toma a los levitas. De entre los primogénitos, de entre todos los que abren matriz en el pueblo de Israel. Porque mío es todo primogénito en los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito. Son de Dios todo primogénito. Y Dios separa todo el pueblo de los levitas, toda la tribu de los levitas para el servicio del tabernáculo. Hay un llamamiento especial
para los levitas. Así de hombres como de animales, desde el día que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. ¿Te das cuenta? Desde ese día que Dios hirió los primogénitos de el pueblo de Egipto con la soberbia de Faraón, y de esa manera fue que se celebró la Pascua. La Pascua, la liberación del pueblo de Israel de esclavitud de manos de Faraón. Desde ahí Dios estipuló que los primogénitos de Israel son de él. Porque recuerda que murieron todos los primogénitos egipcios, pero no los de el pueblo de Israel. Recuerda que ellos tenían señal de pacto y era la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la puerta. Estaba la sangre del cordero rociada, y cuando el espíritu de muerte pasó, a ellos no los tocó, porque había señal de pacto con Dios. Es por eso que tú, mi hermoso ser de luz, haz pacto con el Señor y coloca en la esquinita derecha de tu puerta de la calle esa señal de pacto como te enseñé días pasados. Yo tengo esa señal de pacto ahí porque es muy importante para la protección, y eso es una señal que nosotros como elegidos, como pueblo santo de Dios, tenemos con Él, ese pacto. Y coloca esa cintita roja como señal de la sangre del sacrificio, la sangre del cordero. Y como pacto con Dios, colócale una argolla. Y amárrale 3 nudos o amárrale 7 nudos, pero que sean 3 o que sean 7. El 3 sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el 7 sería el número de Dios. 7 nudos o 3 nudos. Amárrale a esa argollita. Y átala con cinta aislante, cinta pegante, en el córner derecho de tu puerta, del frente de tu casa. En la esquinita derecha de la puerta de tu casa. Bendito y alabado el Señor. Gracias, Padre. Haz pacto con Dios. El pacto con Dios es muy importante. Y tú dices, esta es la señal del pacto que yo he hecho con Jehová. Y esta cinta roja es la sangre del cordero que se sacrificó para liberar mi casa, para liberar mis hijos de espíritu de muerte, de ruina, de peste, de enfermedad. Y con esta argolla yo hago pacto con mi Señor.
para servirle. Y heme aquí que yo iré a las naciones, a donde me quieras llevar. Hecho está. Y coloca eso en tu puerta, como celebración de Pascua. Y esa celebración de Pascua es perpetua. Yo no la quito de mi puerta, permanece en mi puerta todo el tiempo. Y tú sabes que es la señal de tu pacto con Dios. Y Dios es fiel. Y cuando nosotros nos consagramos a Dios, tratamos de servirle solemnemente, en todo, con todo, para todo, lo que Dios llama. ¿Comprendes? Nos separamos, nos apartamos para Dios. Y Dios enseña lo que hay que hacer. Y nos dice y nos habla y nos muestra y nos da visiones. Todas las primicias vienen para el pueblo de Dios. Y nos recita el versículo 18. Y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos en los hijos de Israel. Y yo he dado el don, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que sirvan. ¿Te das cuenta? Los ha dado en don de servicio. ¿Ves? El don de servicio. Es muy hermoso las personas que tienen don de servicio. Es un don muy divino, porque tú sirves con todo tu corazón, con todo tu gozo. Y cuando ves que la persona se queda bien, tranquila, sientes un gozo, y ese es el pago que Dios te da, porque ayudaste a alguien, porque derramaste tu don en alguien, tu don de servicio, en alguien que necesitaba ayuda. Como lo que me pasó a mí cuando me quedé estaqueada con mi carro en la nieve. Un joven me ayudó que para mí fue un ángel y tenía un don de servicio muy hermoso. Y hasta que me dejó en el garaje de mi casa segura, él no se fue. Y él me preguntaba si todo iba a estar bien, si necesitaba que al otro día viniera a recogerme para ir a buscar mi carro. Porque al dejar mi carro abandonado en ese lugar, yo tenía que regresar al otro día a buscar mi carro. Y él quería todavía venir al otro día para él estar seguro que todo estaba bien. ¿Comprendes? El don de servicio es muy hermoso. Dios da un don de servicio a un ser humano, y cuando ese ser humano derrama y deja que esa semilla germine y dé su fruto, es una bendición para la humanidad. Es hermoso que dejemos desarrollar nuestros dones para que les sirvamos a la humanidad,
con gozo, con alegría de corazón. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que sirvan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio y reconcilien a los hijos de Israel, porque no haya plaga en los hijos de Israel, llegando los hijos de Israel al santuario. Ayuda, ¿ves? Ayuda y ayuda idónea con el pueblo de Israel. Van a estar en servicio. Les dio el Señor a los levitas un don de servicio. Así de que si hoy en día tú sabes que vienes de la tribu de los levitas, tú tienes que saber que traes generacionalmente un don de servicio. Y las cosas se te van a dar muy fácil con el don de servicio. Y Moshe y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron de los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moshe acerca de los levitas. Así hicieron de ellos los hijos de Israel. Hay obediencia, ¿te das cuenta? Hay obediencia. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Dios. O sea que los levitas recibieron el don, aceptaron el mandato de Dios sobre la vida de ellos. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y así vinieron después los levitas para servir a su ministerio en el tabernáculo del testimonio delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moshe acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Aleluya, alhamdulillah, por la obediencia de la humanidad. Y habló Jehová a Moshe diciendo, aquí hay otra hablada. Esto cuanto a los levitas de 25 años arriba, mira, aquí hay una edad, a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo del testimonio, de 25 años en adelante. 25 años arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo del testimonio. Mas desde los 50 años, mira aquí, date cuenta de esto, mas desde los 50 años volverán del oficio de su ministerio y nunca más servirán. ¿Cuánto tiempo de labor les está dando? 25 años. 25 años en la vida del don de servicio.
25 años del don de servicio, desde los 25 años hasta los 50. Pero servirán, mira, pero no estarán en el ministerio, en el oficio del ministerio. Pero, servirán con sus hermanos en el tabernáculo del testimonio. O sea, no se quedan libres del don de servicio, continúan con el don de servicio, pero ya no en el ministerio, en el oficio del ministerio, sino que servirán con sus hermanos en el tabernáculo del testimonio para hacer la guarda, bien que no servirán en el ministerio. Podrán hacer la guarda, podrán ayudar, pero no en el ministerio. Así harás de los levitas cuanto a sus oficios. Y ahí nos terminó el capítulo número 8 de Números, capítulo 8 de Números de el libro, capítulo 8 del libro de Números, cuarto libro del Pentateuco. Date cuenta aquí, Dios separa, aparta a los levitas de entre el pueblo de Israel, de entre las 12 tribus, separa la tribu de los levitas para el oficio del ministerio. Cuando Dios nos separa para el oficio del ministerio, cuando Dios nos separa con un llamado especial para su obra, recuerda que todo lo que hacemos es la gloria a Dios. La obra es de Dios. Nada es tuyo, mi hermoso ser de luz. Nada. Nada es nuestro, nada. Todo le pertenece a Dios. Y nosotros estamos para su servicio. Y a veces el servicio lo iniciamos en edades avanzadas. Y no quiere decir que dejamos de servir. ¿Comprendes eso? Cuando Dios nos separa, mira que Dios separó los levitas y una vez que les dio el oficio, si lo tomaron desde los 25 años y llegaron a los 50, no quiere decir que van a dejar de servir. Van a seguir sirviendo a sus hermanos después de los 50, pero ya no van a servir en el oficio del ministerio. Van a seguir sirviendo a sus hermanos con lo que se necesitan para el santuario. Dice, pero servirán con sus hermanos en el tabernáculo del testimonio para hacer la guarda. Bien que no servirán en el ministerio, así harás de los levitas cuanto a sus oficios. Cuando Dios hace un llamamiento, ese llamamiento pasa a nuestras familias de generación en generación. Mira, Aarón y Moshe
tienen el llamamiento sacerdotal. El sumo sacerdote, los obispos, porque aquí Moshe se convierte en un obispo, en un sumo sacerdote. Aarón es un sumo sacerdote y sus hijos, a medida que va pasando el tiempo y que las familias van aumentando y que van viniendo ese sacerdocio generacional, también ellos van siendo sumos sacerdotes y va pasando el linaje hasta la cuarta generación. ¿Quién era Abraham sino un sumo sacerdote? Lleno de paciencia, lleno de obediencia, lleno de oración. Obediencia para con Dios con respecto a la humanidad. Y Moshe, siendo su tataranieto de Abraham, continúa como sumo sacerdote. Y Dios le dio una promesa y su familia tendrían generacionalmente el sacerdocio. Moshe y Aarón, hermanos, sumos sacerdotes, y los hijos de Aarón, que Dios los llamó como sacerdotes. Y así continúa hasta la cuarta generación, y de ahí sigue descendiendo el linaje de sacerdocio. Porque luego de ahí vienen otros sumos sacerdotes y sigue el linaje. Entonces, cuando Dios te separa, cuando Dios te hace un llamamiento, ese nombramiento viene por generaciones. Se queda en tu casa generacionalmente. Si tú tienes un don de servicio, si tú tienes un don de sanidad, si tú tienes un don de hablar lenguas, de interpretar las lenguas, de evangelismo, ese don que tú tienes pasará a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Y tú podrás ver ese llamamiento y tú vas a decir: ¿en cuál de mis hijos vendrá eso? ¿En cuál de mis nietos? ¿En cuál de mis bisnietos o mis tataranietos? No lo sabemos, porque Dios hace el llamamiento. Y recuerda que Dios prefiere el menor sobre el mayor. Entonces no sabemos en el hogar, en la casa, a quién Dios va a llamar. Pero es promesa. Y tú puedes decir: pero es que no pongas ninguna duda, no pongas ningún pero. Yo recuerdo que
Esta es una historia que me pasó a mí. Cuando yo fui, un día mi madre me dijo, hija, mi amiga está en el hospital como paciente terminal. Ve al hospital y ora por ella. Y yo le dije, madre, voy a hablar con Dios. Voy a orar a Dios y si es la voluntad de Dios sanarla, Dios la sacará del hospital y yo voy a la casa de ella. Hija, seguro, sí, mamá. Yo voy a la casa de ella el día que ella esté en su casa. Y Dios hará conforme a su voluntad. Y yo recuerdo que la mamá me avisó La mamá me dijo eso un miércoles. Y cuando yo hice mi oración el miércoles, mis oraciones antes de dormir, yo le dije a Dios acerca de ella. Y al día sábado en la mañana, la mamá me llamó y me dijo, hija, mi amiga salió del hospital, le dieron de alta. Yo dije, gloria a Dios, porque eso es una señal, ¿verdad? Yo puse una señal y era que si ella salía del hospital, y ahora ella me estaba diciendo que su amiga había salido del hospital, o sea, la señal estaba dada. Entonces yo sabía que tenía un deber de ir a orar por la amiga de mi madre. Entonces, ese día yo tenía una quinceañera que le estaba haciendo su peinado, sus uñas. Yo como estilista la estaba organizando para su fiesta de 15 años ese sábado. Entonces yo le dije a la madre, cuando termine de alistar a la quinceañera, con todo lo que le tenía que hacer, inclusive el maquillaje, yo voy a ir donde ella. Mamá, deme el número de teléfono para que cuando yo termine aquí, yo voy a llamar allá para que me den la dirección y así yo poder llegar. Y así hizo la madre. Me dio ese número de teléfono y yo lo reservé conmigo, lo celé, lo vigilé que no lo fuera a embolatar, porque yo tenía ahí una promesa que le había hecho a la madre para con su amiga. Y terminé de alistar la quinceañera, ella se fue feliz y contenta. Y yo le di de comer a mis criaturas y les dije, mis hijos, voy a ir a orar por una señora. No se me salgan de casa en lo que yo regreso. Gloria a Dios que me dio unos hijos obedientes. Y cuando yo les he dicho algo, ellos lo han hecho. Y yo me fui a casa
Yo tomé el teléfono y llamé para solicitar la dirección. Y cuando yo llamé a solicitar la dirección, me contestó un joven, porque la voz era de un joven muy tranquilo, muy apacible, muy dulce su voz. Una voz que yo no olvido, porque una voz muy apacible, muy dulce. Y le dije, mira, yo me pierdo dando la vuelta a la manzana, así que yo necesito que me des muy bien la dirección para no perderme porque no conozco. Y yo voy a ir en un taxi. Entonces, el muchacho me dio la dirección y me dijo, anótala bien. Tranquila, no te vas a perder. Y le dije, gracias. Necesito llegar a donde ella y no perderme. Y él dijo, no te perderás, tranquila. Y volví y le dije, gracias. Y sentí mucha paz en mi corazón, con la voz dulce que me dio la dirección para ir a la casa de la amiga de mi madre. Cuando salí de mi casa dejando a mis niños después de haber cenado, fui en dirección de tomar el taxi y me encontré con una de las hermanas de la congregación de la que yo visitaba en aquel tiempo. Y le dije, hermana, voy a ir a orar por una señora. ¿Puedes acompañarme? Y ella me dijo, ven, vamos a mi casa, voy a orar por ti. No te puedo acompañar porque voy a servir la cena para mis hijos, pero voy a orar por ti para que te vayas en bendición. Y esta mujer era una de las ancianas de la iglesia. Yo amo a los ancianos de la iglesia porque tienen mucha sabiduría. Y yo, antes de haber salido de mi casa, me fui al patio de mi casa para, antes de salir de mi casa, orar al Señor, encomendar la misión. Y le dije a mi Abba, si era su voluntad, ya tenía una señal, que era que ella salió del hospital. Y todavía yo le dije, Abba, si es tu voluntad, limpia mis manos, para que mis manos sean un canal de bendición y de sanidad para esta mujer. Yo no sé lo que ella tiene, yo no sé lo que su enfermedad es, yo no sé qué tan grave sea esa condición, porque yo no soy médico, pero tú eres el médico de médicos. Bendice mis manos, que van a tocar el bari de esta mujer. Y que seas tú a través de este instrumento, a través de tu sierva, sanándola, liberándola de tal enfermedad. Y después de extender mis manos al reino de los cielos y haber clamado a mi Señor,
sentí una paz en mi corazón, una paz tan tranquila, tan gozosa, que me fui tranquila. Y una vez que mi hermana en la luz me dijo que oraría por mí, entramos a su casa. Y cuando entramos a su casa, en la sala de su casa, ella oró por mis manos. Y yo dije, Inshallah, Subhanahu wa Ta'ala, si esto es una respuesta para mí. Señor, gracias. Y ella ha hecho una oración igual a la que yo había hecho en mi casa por mis manos. Y yo sentí tanto gozo en mi corazón, porque era una confirmación que yo recibía de parte de Dios a través de la sierva, de mi hermana, de esta anciana de la congregación, mujer sabia. Y cuando salí de su casa, llena de gozo, exacto ahí estaba el taxi, y le dije, ¿me puedes llevar a esta dirección? Y me dijo, ven, vamos, dame la dirección. Le entregué el papelito donde anoté la dirección y nos fuimos. Después de un tiempo le dije, asegúrate con pelos y señales que lleguemos a la dirección conforme a lo que anoté. Y me dijo, ya estamos aquí, mira, es aquí al frente. Y yo dije, de verdad, gloria a Dios. Inshallah, alhamdulillah. Y estábamos en la dirección. Y escucha lo que pasó ahí. Cuando yo llegué a la dirección, era el frente de una urbanización, de una comunidad de casas, y era en la portería. Y en la portería había un joven esperándome. Y ese joven yo le conocía de mi niñez. Entonces yo lo saludé. Y él me saludó y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le dije a él, yo vengo a orar por una señora, tengo que buscar el número del edificio y del apartamento. Y me dijo, no te puedo creer. Y yo le dije, ¿qué cosa? Que yo vine aquí a la portería a esperarte a ti. Y yo le dije el nombre de la señora por la que yo venía a orar y me dijo él, sí, es mi suegra. Entonces mira las cosas. Él me dijo, pero si nosotros tiramos piedra cuando estábamos niños, si nosotros jugábamos en la calle cuando estábamos niños. Y yo le dije, bueno, para la gloria de Dios, ahorita yo vengo a orar por tu suegra. Y nos reímos. Y él me llevó hasta el apartamento donde ella se encontraba. Y allí estaba toda la familia de ella, sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras, y también estaba mi padre y mi madre tocando guitarras, zurrungueando sus guitarras, porque a ella también le gustaba la música. Y estaban allí haciendo una celebración porque la madre estaba en la casa.
la habían dado de alta y estaban esperando que yo llegara para orar por ella, y resulta de que como ellos estaban celebrando, tenían licor en su casa. Y yo me senté en una silla que me invitaron a sentarme en lo que todos se organizaban para hacer la oración. Y yo estaba orando al Señor porque había licor en los cuerpos de todos los que estaban allí, de los hijos, de los que estaban tomando licor. Entonces, yo recuerdo que cuando ellos dijeron, estamos listos, entonces iniciamos la oración. Los niños estaban corriendo por toda la casa, porque los niños, cuando se juntan los primos, tú sabes, cuando se juntan los primos, jugamos por todo lado, corremos por todo lado, gritamos, nos reímos, nos caemos, lloramos, nos volvemos a levantar y gozamos juntos cuando estamos en familia. Todos los primos nos gozamos. Entonces ellos querían acallar a los niños y yo les dije, déjenlos tranquilos. Ellos no van a interrumpir la oración. Entonces ya ellos pudieron integrarse en la oración, en la concentración, y empezamos la oración. Y todo se mostró pero muy, el Espíritu de Dios se sintió. El Espíritu de Dios se sintió allí. Resulta que cuando yo quería terminar la oración, todavía no la podía terminar porque Dios tenía algo más para ella. Y tenía más para bendecirla, y tenía más para limpiarla, y tenía más y más y más. Fue una oración muy abundante de parte de Dios para ella. Cuando ya Dios me dio la pauta de terminar, la señora empezó a hablar en lenguas y en lenguas. Y fue una cosa hermosa. Días después me di cuenta que ella sanó. Días después me di cuenta porque ella me llamó y mi madre me llamó que su amiga había recibido un milagro en esa noche. Y yo le dije, madre, hay que darle la gloria y la honra a Dios. Y yo recuerdo que la señora me llamaba casi todos los días porque ella quería que yo fuera a comer con ella, a cenar, a almorzar. Ella no sabía qué hacer conmigo, porque cuando tú tienes un don y Dios lo usa y hay un milagro, entonces tú no sabes qué hacer con esa persona. Y yo la entendía porque es la vida. Ella fue al médico y ella se sanó, no tenía nada de la condición por la cual la habían mandado a la casa a morir, según el médico, a morir con los suyos, entre los suyos. Pero recibió un milagro y sanó. Un milagro de sanidad fue hecho en ella. Yo solamente fui el canal, el puente, el instrumento que Dios usó para sanar a esta mujer. Entonces, cuando ella me llamaba, porque estaba muy feliz con el resultado, ella no sabía qué hacer conmigo, entonces yo le decía, no fui yo. Dale la gloria y la honra a Dios,
cada vez, cada día. Me puedes llamar cuando tú quieras y podemos hablar de las maravillas que Dios tiene para todos aquellos que Él separa. Y ella me decía, yo quiero ir a congregarme en el mismo lugar que tú vas. Y yo le dije, está bien, está ahí cerquita de tu casa. Y le di la dirección para que ella fuera para allá. Entonces mira el contexto de todo esto, que te hago todo ese cuento para decirte que eso me pasó a mí y que te puede pasar a ti. Y tú vas a decir, pero ¿cómo mi hijo? ¿Quién va a seguir mi legado si mi hijo, mi hija hacen otras cosas y no escuchan la voz de Dios? Tú no sabes. Mira, mi amiguito con el que tiraba piedras cuando era niña, que íbamos a tocar los timbres de las casas cuando éramos niños, que jugábamos en la calle cuando éramos niños. Ahora él estaba conociendo otra faceta de mí. Porque él no supo lo que yo pasé entre el tiempo que ya dejamos de jugar en la calle y el tiempo en el que ya nos estábamos volviendo a ver. Y aparte de eso, nos estábamos viendo en un país desconocido de nuestro país. Mira que la gente puede decir, qué casualidad. No. No hay casualidades en el ministerio, en el camino de Dios y con Dios y para Dios. No hay casualidades. Me encontré yo en esa situación, en un país diferente, con la familia de la suegra de él, que yo nunca conocí porque de niños nos conocíamos, mas nunca conocía ni a su esposa ni nada de eso, como él tampoco de parte mía, porque dejamos, tú sabes que los vecinos nos desconectamos y cada uno va a hacer su rumbo, su camino. Y nos hemos encontrado en otro país, en esa circunstancia. Y eso fue una sorpresa para él y una risa para mí. Porque él no supo de lo que hasta el sol de hoy nunca supo, de todo lo que yo he pasado antes de llegar a los pies del Señor, ni cómo Dios me llamó a mí, ni cómo Dios hizo el llamamiento para mi vida. ¿Me entiendes? Entonces tú no vas a saber, padre o madre de familia, tío, tía, hermano, hermana, tú que conoces cómo es la vida de los miembros de tu casa, tú solamente ora por ellos, porque tú no sabes, inclusive a tus hermanos, inclusive que son tus hermanos, tú no sabes lo que les acontece a ellos porque tú te dejas de ver con ellos. Y tú no sabes lo que les acontece en medio del camino. Tú no sabes. Y Dios les hace llamamientos y tú no sabes que en uno de ellos va a continuar el don generacional de la familia. Y ese es el don que debemos de liberar. Yo libero cuando hacemos oraciones generacionales por la familia, liberamos con la espada de Dios que desenvainamos en medio de la oración. Con un filo de la espada liberamos
los dones generacionales que Dios ya nos dio a nosotros para nuestros hijos, nuestros bisnietos, nuestros nietos, tataranietos y las generaciones de ahí para abajo. Nosotros los bendecimos y estamos llamados a entregar el don para nuestros herederos. Porque los herederos no solamente son heredar las casas, ¡ay, santo de la gloria! No solamente es heredar las casas, no solamente es heredar las posesiones que tú tienes. Cuando tú partes al reino celestial, sino también que se heredan las bendiciones y las maldiciones. Es por eso que tenemos que estar orando nosotros para cortar con el filo de la espada las maldiciones generacionales que vemos en nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todas las historias que escuchamos y que vemos de nuestros tíos, de nuestras tías. ¿Me entiendes eso? Lo que vemos en nuestros primos y que vemos que son maldición. Que el primo cayó en la cárcel porque se robó no sé qué. Que el primo cayó en la cárcel porque hizo no sé qué. Que al primo lo mató no sé qué porque no sé qué. Todas esas son maldiciones que vienen por generaciones. Son lastres generacionales, son yugos pesados, cargas pesadas, cadenas pesadas que las tenemos que soltar en las oraciones que hacemos a Dios para liberarnos generacionalmente. Entonces, por un lado, cortamos con todas esas maldiciones generacionales y las nombras. Y por un lado de la espada usamos para cortar todas esas maldiciones. Y por el otro lado, por el otro filo de la espada, liberamos todas las bendiciones para nuestras familias, para nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y les entregamos el don de sanidad que llevo, lo derramo sobre mis hijos, sobre mis nietos, tataranietos, y tú no sabes quién de ellos Dios lo va a levantar para continuar la bendición. No sabemos. Mi abuela me enseñó muchas cosas y mi abuela, viendo esta niña que le gustaba jugar en la calle con pelotas, con baldositas, con los niños, y que se mantenía de shorts y de camisillas. Mi abuela nunca se imaginó, yo pienso, yo no sé, la fe de mi abuela, ¿cierto? Pero para yo estar acá, mi abuela tuvo que haber orado por mí. Mi abuela que me enseñó tantas cosas, mi abuelita, como yo le decía, abuelita, ella tuvo que haber orado mucho por mí para que hoy en día yo esté acá. Y ella es uno de mis ángeles custodios. Y algunas personas la han visto caminar conmigo. Y yo digo, sí, es mi abuelita.
Cuando yo era niña, ella me enseñó mucho. Ahora, ella es uno de mis ángeles custodios. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Me comprende, mi hermoso ser de luz? Es por eso que nunca pierdas el llamamiento ni la fe de que tus hijos, de que tus nietos, de que tus bisnietos, tus tataranietos van a seguir tu don, van a seguir tu legado, el mandato. Mi abuelita tenía ella le oraba mucho. San Gregorio, yo creo que era. El médico San Gregorio, sí, ella me dice aquí el médico San Gregorio, así me dice ella, el médico San Gregorio. Entonces ella le oraba mucho a San Gregorio. Y mira, ella un día me hizo tocar a San Gregorio. Y San Gregorio tenía sus batas blancas, un médico. Tenía sus batas blancas. Y yo le dije, abuelita, tan bonito San Gregorio. Y me dijo, sí, mi hija, San Gregorio es el médico del cielo. Ah, ok. Y mira, al sol de hoy, Dios ha sanado a algunas personas a través de esta sierva. Y no es que yo lo haya provocado. Yo seguí mi vida jugando, yo seguí caminando mi vida y Dios lo ha hecho. Y para eso Dios me ha traído en entrenamientos, en enseñanzas, me ha pasado por muchas cosas que he pasado. Agradables y muy desagradables, muy desagradables. Pero Dios me ha pasado, me ha permitido todo eso. Y sin embargo me ha cuidado y me ha protegido en ese camino oscuro por el que he pasado. Y de pronto no por voluntad mía, pero de pronto por mis acciones. ¿Comprendes? Entonces Dios nos llama. Es por eso que yo te digo a ti, mi hermoso ser de luz, que nadie llama, nadie hace cambiar a nadie. Pero cuando tú oras por alguien, en algún tiempo de la vida de ese alguien, Dios lo llama. Entonces tú no pierdas tu fe, que Dios hace su voluntad al tiempo de Dios, a la hora de Dios, como Él quiere, con quien quiere, a donde quiere, a la hora que Dios quiere, como Él quiere. Porque de Dios es el poder, la magnificencia, de Dios es la gloria, de Dios es el honor, de Dios es la honra. Nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus vasos, nosotros somos sus instrumentos para llevar ese mensaje de salvación, de sanación, de liberación a la humanidad que lo necesita. Todos los elegidos, todas las personas que Dios ha separado y les ha hecho un llamamiento, todas tenemos mucho que contar, mucho que decir.
Es por eso que hemos pasado por todas esas cosas. Para poder estar un día como hoy, hablándote de esas experiencias. Porque si tú no las vives, tú no sabes cómo va a sentirse la otra persona. Entonces tú no vas a saber cómo entrar al corazón, que es allí donde se toca. En el corazón Dios toca a la humanidad y ahí es donde ocurre la transformación. Porque es Dios quien lo hace a través del instrumento que Dios moldeó, que Dios purificó, que pasó por el fuego, que Dios moldeó y que Dios llamó y que Dios preparó y que Dios entrena y que Dios enseña y que Dios muestra y que Dios revela y que Dios habla a través de ese siervo, de ese instrumento. Porque el instrumento en sí para nada sirve fuera de la voluntad de Dios. Para nada servimos. Mira todos los lastres que hay en la calle sin tener el corazón de Dios renovado en sus vidas. Pero cuando Dios toca, ya no retornas atrás, porque lo que hay en el mundo te das cuenta que es soledad, angustia, dolor, tristeza, sufrimiento, llanto, pesadumbre, cargas pesadas que nadie quiere cargar. Entonces tú confía en que Dios hará el llamamiento conforme a su voluntad. Recuerda, nuestros hijos son la voluntad de Dios, no la nuestra. Nosotros los educamos y los enseñamos para que vivan una vida agradable delante de Dios, pero no nos pertenecen. Sus almas pertenecen a Dios. Son de Dios, le pertenecen a Dios, no son nuestros. Entonces, ora por ellos y no te calles la bendición, bendícelos. Bendice a tus hijos y pásales tu bendición en abundancia, para que ellos puedan así, Dios un día les va a tocar sus corazones y van a ser transformados de tal manera que como mi amiguito de niños se queda y reconociendo de que es una nueva criatura en Dios. Esta persona alaba y bendice a Dios. Y tiempo después él volvía a buscarme para ir a orar por otra persona y por otra persona. ¿Y me entiendes? Y así la comunidad en el barrio me buscaban, va a venir a orar por allí, va a venir a orar por allí, por allí. Y Dios sanaba a quienes él sanaba. Y Dios permitía que muchas personas partieran después de la oración, porque es otra forma de sanar a la humanidad. Y todo es sanación. Y Dios sabe de qué manera necesita sanear a una persona y a otra. Cuando nosotros oramos por alguien, es Dios el que hace la obra y nosotros no nos quedamos pendientes de lo que Dios hizo o no hizo. Soltamos, porque es la obra de Dios, no es nuestra.
¿Comprendes, hermoso ser de luz? Bendita y alabada la misericordia del Señor. Así que ten mucha fe, como un granito de mostaza en la medida de fe que nos piden. Siquiera como eso ten fe y no dejes de orar y de bendecir por los tuyos, a los tuyos y para los tuyos, que por eso tú estás en donde estás, con todas las vivencias y con todas las cosas que te han pasado. Es para que tú sepas que ya moldeado vas a seguir haciendo la voluntad de Dios por el llamamiento que Dios te hizo. Que Dios te bendiga, mi hermoso ser de luz. Te bendigo todo el resto de este día. Y el Señor me dice que aquí estamos cerrando el cerco, mi hermoso ser de luz. Que la misericordia de Dios sean contigo, con toda tu familia, hasta tu cuarta generación, puedan respirar del amor y la bendición de Dios y el soplo de Dios en sus vidas, en sus corazones, el toque del Señor. Y hasta aquí me dice el Señor que continúes escuchando la palabra de Dios, que es la verdad absoluta.